¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Corban Radio. Alégrate, amigo, amiga, alégrate y gózate, porque este es el día que nuestro Adonai ha hecho para ti y para mí. Este es el día que el Señor hizo, y lo hizo para nosotros, para que lo disfrutemos, así como nos narra el Salmo 118:24. Hoy, amigo, amiga, hoy y siempre tú y yo seremos tan felices como decidamos serlo. Porque como siempre te lo repito, esto es tan solo una decisión y es nuestra decisión. Quédate junto a tu radio aquí con nosotros. Quédate en sintonía de la 103.3 FM, la voz de los milagros. Agradeciendo tu fina sintonía y sobre todo agradecidos con nuestro Padre Celestial por este regalo de la vida que ha dado a cada uno de nosotros. Es este regalo de la vida el cual el Señor le ha placido que tú y yo nuevamente pudiésemos abrir nuestros ojos, que nuevamente pudiésemos respirar, llenar nuestros pulmones de oxígeno, cuando muy lamentablemente el día de hoy ya no hay muchos que ya no pudieron hacerlo. Este regalo de la vida el Señor lo permite para ti, para mí, con tan solo darnos cuenta que este día es para ponernos a cuentas con el Eterno. Él que siempre se preocupa por darnos a nosotros lo mejor que necesitamos, todo lo que tú y yo necesitemos para seguir adelante en nuestras vidas, en este caminar, en este diario vivir y estar siempre a cuentas con el Eterno. Amigo, amiga, esta producción es presentada por la iglesia Corban Samar, que es la Casa de los Milagros. Estamos ubicados en el centro comercial Beta, junto a la UNEA, en lo que antes era la escuela Punto México Conecta. Estamos aquí en el local 6. A propósito, ponemos a tu disposición clases ministeriales de música, de alabanza, para que equipes tu ministerio. Si tú ya estás sirviendo, para que te fortalezcas y para que puedas crecer no solo espiritualmente, sino también en tu acervo cultural y musical, sobre todo para servir al Señor. También los días martes tenemos la Universidad Teológica con reconocimiento oficial. Quiero invitarte a que, si tú ya eres pastor y estás sirviendo y te hace falta prepararte un poco, este es el momento, hermano, hermana. Este es el momento para que tú te comiences a capacitar. Cualquier informe de nuestros servicios a la comunidad y de nuestros servicios, de nuestros cultos generales, puedes consultar en el teléfono 664-136-0468. 664-136-0468. Amigo, amiga, justo en esta hora, y como de costumbre, yo puedo en esta hora invitarte a decirte que sigas sintonizándonos, porque aquí en esta estación, en esta hora, todos somos bendecidos, todos somos bienvenidos. Daremos un breve repaso de nuestra entrega anterior. Hablábamos acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos también de crecer diariamente y permanecer firmes en aquello que hemos recibido, firmes en la palabra de Dios. Y hablábamos acerca de las obras de la ley que no hacen justo al hombre ante Dios. El hombre y la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe demostrar que tiene un alma redimida. La iglesia de Cristo debe de esforzarse por ser libre de todo pecado, y espiritualmente es tan justo como el Señor nos ha justificado. Pero así, en esa misma actitud, tenemos que ser libres para servir al Señor, libres para adorarlo, y sobre todo libres de pecado, del pecado que practicábamos, ese pecado que nos esclavizaba, del cual el Señor ha venido a rescatarnos, a librarnos. Tú y yo tenemos que entender que actualmente estás viviendo y tal vez disfrutando ya de un ministerio que proviene de Dios. Y esto le permite a todo creyente caminar con libertad, con Cristo tomado de la mano, porque Él nos ha hecho libres. Te decía acerca de que tú y yo somos esos hijos, verdaderamente hijos, pero con poder. Así de repaso, mirábamos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, donde nos dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos a caer al pecado, porque entonces volvemos a ser esclavos del pecado. Tenemos que estar firmes en nuestra libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Es estar firmes en nuestros derechos, en nuestras obligaciones, pero también en nuestras responsabilidades como hijo, como hija de Dios. Mirábamos también acerca del libro de Romanos, en el capítulo 4, en los versículos 24 y 25. Hablábamos acerca de que lo que nos amonesta la palabra de Dios, donde dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Nuestro amado Señor, Él fue resucitado cuando nosotros fuimos justificados. En otras palabras, la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que hemos sido justificados y es la garantía también de que se han de cumplir todas y cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Otro punto que mirábamos acerca de que tenemos que ser hijos, verdaderos hijos, una verdadera iglesia de poder. La mirábamos en Romanos 3, 20 al 25. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Cuando todos pecaron y estaban ya destituidos de la gloria de Dios, ahora siendo justificados por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Nuestro Yahshua HaMashiach es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Miramos también en el libro de Romanos 5:1 que tenemos que ser lo que dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Yahshua HaMashiach. Tenemos paz, y la paz es algo por lo que se trabaja. La obtenemos cuando le recibimos a Él y estamos en paz con Él, pero debemos mantenernos en paz con Él. Mira, vamos acerca de todo esto, pero es tiempo de pasar a esta entrega, a la enseñanza, a la continuación de lo que el Señor nos ha dado. Mira, vamos también que es necesario entender el alto privilegio que Dios nos ha dado. Un privilegio hermoso al ser llamados la Iglesia de Cristo. Un grupo de personas renacidos nuevamente en el Espíritu, hombres y mujeres salvos por la fe, a quienes el Señor nos ha encargado ser hijos. Esa es nuestra responsabilidad, portarnos como hijos, ser hijos e hijas que se saben que tienen un privilegio, pero que también se saben que tienen responsabilidades. Los privilegios, pues, el más grande y hermoso es la salvación y la vida eterna. Otro privilegio es hablarle de la palabra de Dios a otros para que otros se salven, se acerquen al Señor Jesús. Pero la responsabilidad que tenemos, o parte de las responsabilidades que tenemos, es portarnos a la altura de ser llamados hijos. Que como su iglesia podamos ser portadores, dignos portadores de ese apellido que está a cuestas nuestro. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es lo que tú y yo hemos de hacer, porque hemos sido llamados a ser esos embajadores. Somos ahora esos embajadores de Dios en el nombre de Cristo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos recibido el poder de Dios, la embestida del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora debemos actuar, pues, como hijos, como iglesia, como testigos, manifestando este poder y proclamando lo que hemos visto, proclamando lo que hemos oído, proclamando de lo que hemos sido testigos. Nuestro andar debe ser con un entendimiento renovado, confiadamente, firmes en nuestros derechos, pero también firmes en nuestras obligaciones como hijos de Dios. A eso es a lo que Dios nos ha llamado, y eso es lo que yo te estoy invitando a hacer en este momento, amigo, amiga, hermanos en Cristo. Los hijos de Dios verdaderos no seguimos una religión, no seguimos tradiciones y tampoco seguimos rituales. Los hijos de Dios entendemos que las religiones son hechas por los hombres. El auténtico hijo de Dios mantiene una relación íntima y estrecha con nuestro Señor Jesucristo. El auténtico hijo de Dios es aquel que Dios obtuvo a raíz de la sangre de Cristo Jesús. Y tú y yo hemos sido llegados a estar disponibles siempre para el Señor y sobre todo para la humanidad. Los hijos de Dios, poderosos en fe, saben que buscan una religión, pero la religión auténtica. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. ¿Quién habla? El hermano Gustavo Pérez. ¿Has pedido una oración?
Amén. ¿Para qué? ¿Y para quién, hermanita? Para mi hijo Martín, que pues la va a hacer de albañil porque pues no tiene mucho dinero para, ¿cómo se llama? Para pagar los albañiles, ya se sabe. Amén, hermanita, claro que sí. Una construcción como de 6 metros es cuadrado, vaya, es Amén. pero lo más triste es que abajo como que desde el año pasado como que brota agua y sale agua de ahí, pero sale como 2 cubetas de agua, yo creo que de drenaje que se rompe como cada un cero y nosotros estamos en un cañón. Amén. A veces eso y pues yo le pido la oración para que Dios lo cubra ahí, que no vaya a Amén, claro que sí, hermanita, cuente con ello. Vamos a estar orando ahorita al final de la programación. Continuaremos con la oración y claro que sí vamos a estar pidiendo por su hijo. Que Dios me la cuide y me la bendiga. Hasta la próxima. Él se llama Martín. Amén, sí, ya tomé nota, hermanita. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Pues continuamos hablando acerca del tema que nos tiene el día de hoy en esta cabina de radio. No sin antes orar para que el Señor siga operando, obrando, no solamente en la gente, sino en un servidor. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por el respaldo de tu Espíritu Santo, por el respaldo a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que sigas actuando, trabajando a través de estas ondas hercianas, Señor, donde quiera que lleguen, Padre, ya sea a través de la radio, mi Dios, o de internet. Te pedimos, Padre, que abras el entendimiento, Señor, de todo aquel que esté escuchando o que llegue a escuchar en algún momento, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra. Y en este momento también te pedimos por nuestro hermano Martín, que está por emprender una actividad nueva, Señor, un empleo nuevo, una actividad nueva, Señor. Sabemos que tú le das dones a cada uno de tus hijos, Padre, y te pedimos que en esta hora, en este momento, Señor, estés habilitando a nuestro hermano Martín con la actividad que está por iniciar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendición, radio. Sí, Dios le bendiga. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis, ¿en qué le podemos servir, hermanito? Dios le bendiga. Amén. Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Por supuesto que sí, mi hermano. Ya tomé nota. Luis Durán, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amigo, hermano, los hijos de Dios tenemos que estar siempre llenos de la presencia de Dios para poder ser embestidos justamente con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendición, radio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Se cortó. Bueno, continuamos entonces hablando acerca de que los hijos de Dios, verdaderamente que estamos llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, tenemos obligaciones, derechos, pero también tenemos responsabilidades. Como hijos de Dios tenemos que estar sobre todo equipados poderosamente en la fe. Tenemos que saber que no estamos en busca de una religión, sino en una relación íntima, estrecha con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pues no sé si se están arrepintiendo, pero gloria a Dios. Hablaba acerca de que los hijos de Dios tenemos que formar el verdadero cristianismo que Dios nos está pidiendo. Dios le bendiga. Bueno, continuaremos con nuestras llamadas, hermano, hermana. Al final de nuestro programa haré un espacio para recibir llamadas. Por lo pronto, te motivo a tú que estás escuchando, amigo, amiga, si estás tratando de comunicarte, tal vez hay un problema con la línea telefónica, puedes hacerlo al final. ¿Sí, Dios le bendiga? Amén, sí, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermanita. Amén. ¿Quién habla, perdón? Claro que sí, hermanita. Amén. ¿Por su hijo? ¿Qué sucede con su hijo, hermano? Amén. Por supuesto que vamos a orar, hermanita. La incluyo aquí en nuestra lista de peticiones. Amén, claro que sí, hermana. Otra cosa que vamos a estar orando es por fortaleza, para que el Señor le dé fortaleza para continuar con... Amén, no desmaye, hermanita. El Señor hace milagros, Él contesta a su tiempo y tenemos que entender justamente que es el tiempo que Él lo indica. Dios le bendiga, hermanita. Hasta la próxima.
hermana. Verdaderamente en ocasiones hay peticiones que hacemos al Padre y muchas veces aparentemente no recibimos la respuesta que esperamos o no recibimos la respuesta en el tiempo en el que nosotros queremos. Una de las cosas que tenemos que ejercer como hijos de Dios, amigo, amiga, es precisamente fortalecer nuestra fe, porque muchas veces suceden cosas distintas, o estamos orando sin fe o no tenemos la fe para saber esperar el tiempo oportuno en el que Dios actúa. Una cosa sí tenemos que tener muy claro, que no tenemos que desmayar. El verdadero hijo, la verdadera hija de Dios tiene que estar lleno de sabiduría humana acerca de lo que Dios hace y de la forma en la que Dios opera. Sino la sabiduría de Dios en el hombre o en la mujer, a partir de una relación del Creador, una relación con su Creador, una relación con su Rey, con el Salvador. Esa relación verdaderamente será fortalecida cuando tú y yo fortalezcamos nuestros lazos de fe con el Señor. Los verdaderos hijos que tenemos poder, porque, ¿sabes? El Señor nos ha creado con superpoderes. Nos ha creado con el poder del libre albedrío y es un superpoder que incluso el mismo Señor respeta. Nos ha dado fe y también es un superpoder la fe, porque a través de la fe tú y yo podemos mover montañas. Las montañas hoy en nuestro actuar, en nuestro diario vivir, son los problemas. Es precisamente aquello que estamos enfrentando día con día. Esos son los problemas, esas son las vicisitudes, esas son las áreas de oportunidad que tú y yo tenemos para corregir. Por definición, tenemos que apartarnos de toda filosofía de hombre, tenemos que apartarnos de toda ciencia humana y enfocarnos únicamente en fortalecer nuestra relación. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación? Podrás preguntarme, hermano, hermana, no hay mucho por donde buscar. Nuestra relación tiene que ser fortalecida con el Señor, número uno, a través de la alabanza. Tú y yo tenemos que estar conectados con el Señor, alabándolo en todo momento, adorándolo en todo momento, en toda circunstancia, en circunstancias buenas o aparentemente malas. Porque realmente las circunstancias que nosotros consideramos que son malas, al pasar el tiempo y volteamos, nos damos cuenta que no eran malas, que fueron muy buenas, incluso mucho más buenas de las que tú y yo podíamos catalogar como buenas. Porque las cosas que aparentemente son malas son las que nos hacen crecer. Aparentemente los retos que nos enfrentamos con nuestro diario vivir, esos son los que hacen que tú y yo dejemos de ser enanos espirituales. Por eso es que el Señor se quiere enfocar en que tú y yo sepamos exactamente quiénes somos y cuáles son nuestras funciones. Si tú y yo ya sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios, poderosos en la fe, poderosos en la presencia del Señor, poderosos en nuestra relación, ahora, ¿qué tenemos que pasar? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprender nuestra función como esos verdaderos hijos que somos, esos hijos de los que te estoy hablando desde hace 2 entregas anteriores, que tenemos que tener poder. El poder nos lo da el Espíritu Santo, pero si no tenemos fe y si no tenemos amor, pues no vamos a poder ver las cosas con el amor que Dios está dándonos. Tal vez estamos viviendo alguna prueba y no la estamos comprendiendo. Si no tenemos fe, pues tampoco vamos a tener la fe en la que el Señor está actuando, obrando, pero a su forma, no a la nuestra. Recuerda que los caminos del Señor son muy distintos a los nuestros. Una iglesia verdadera, y te repito, como siempre te lo digo, la iglesia verdadera no es una denominación. La iglesia verdadera tampoco es un grupo religioso. La iglesia verdadera es aquella que cree en todo momento en el Señor Jesucristo, que aguarda, que espera su llamada, su respuesta, que cree que se despojó nuestro Señor y Salvador de su vestidura y que nació aquí en la tierra como un hombre, vivió y murió como un hombre, que murió en la cruz del Calvario. Y que esa muerte es la que hoy nos da vida a ti y a mí. Pero que Él no murió, Él no quedó muerto, Él resucitó, Él no quedó ahí en la tumba, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó y que hoy se encuentra reinando a la diestra de Dios Padre. Si tú puedes creer esto, sin importar tu etnia, tu color, tu fisionomía, tu edad, tu sexo, tu religión que profeses, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Ahora, no buscamos religiones, no buscamos pertenecer a un grupo de hombres y pelearnos internamente entre un grupo contra otro grupo, que una creencia con otra, o que una doctrina primordial o una doctrina secundaria. Mientras las doctrinas primordiales sean en creer en nuestro Señor Jesucristo y en la razón por la cual Él se entregó en la cruz del Calvario, el resto de las doctrinas son doctrinas secundarias y muchas de ellas son doctrinas de hombres. Tú y yo tenemos que apartarnos de todo religiosismo. El Señor nos ha llamado a vivir en la libertad y todo aquel que pueda creer esto es llamado o llamada la iglesia de Cristo. Comprendiendo entonces acerca de lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí como su iglesia que somos, como sus hijos llenos de poder, vestidos del Espíritu Santo,
es porque como humanidad el ser humano ha llegado a ser un experto en comprender el funcionamiento de los animales, de las plantas, supuestamente de las estrellas, de muchas cosas, aquí en la tierra, debajo del mar, en el cielo, en el firmamento. Pero ha sido deficiente en comprender y aplicar la manera en la que Dios diseñó al hombre. Hemos sido diseñados para la eternidad. Dios, cuando creó al ser humano, creó seres humanos hechos a su imagen. Y su plan y diseño fue para siempre. Tú y yo, amigo, amiga, en este momento, sin importar lo que tú creas, sin importar si eres creyente ferviente en nuestro Yahshua HaMashiach o no, tú eres eterno. Yo soy eterno, el Señor nos diseñó eternos. Aquí lo que yo vengo a hablarte de lo que nos dice la palabra de Dios es que la diferencia será que ¿dónde pasarás tu eternidad? Porque definitivamente Dios te creó con eternidad. ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Con quién pasarás tu eternidad? Yo solo te puedo decir esto. Para todos los que amamos a Jehová, para todos los que confiamos en nuestro Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y nuestro Salvador, no habrá peor infierno que estar separados de Él, que no poder tener una vida eterna junto a Él. Eso será lo peor que tú y yo podamos vivir. Así es de que tú y yo tenemos que esforzarnos en seguir caminando, tomados de la mano del Señor, creciendo, mejorando, aprendiendo. Y esto no puede apartarse de nuestras mentes. Tú y yo fuimos parte del plan original del Señor, fuimos diseñados para siempre. Nos diseñó para que compartiéramos su conocimiento, su sabiduría, sus riquezas, sus pertenencias, para que comprendieran sus mandamientos y sus propósitos. Hoy los seres humanos que no conocen el diseño de Dios asumen que la muerte es algo natural y que es algo definitivo y que es el fin. Viven como si el pecado fuese algo natural, cuando en realidad Dios nos diseñó para que nosotros fuésemos santos como Él. Y la muerte no es el final, simplemente es el principio de lo que es la verdadera eternidad. Dios nos diseñó para que fuéramos seres santos como Él, para que viviéramos para siempre. Por eso es que sufrimos tanto cuando vivimos vidas en pecados, alejados y rebeldes contra Dios. Como lo dice la Biblia en el libro de Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo te lo parafraseo como es la traducción original, como debiera de ser. En Gálatas 1, 26 al 31, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que dé fruto y que dé semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que Él había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Hermanos, amigos, el resultado de la desobediencia del ser humano trajo la separación entre Dios y el hombre. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. El ser humano en su estado caído no podía mantener su diseño original y ha estado permanentemente alejado de Dios hasta conocer a Cristo. Por el contrario, antes de Cristo comenzó a depender solamente de sus fuerzas, de su mente, por su alma y no por su espíritu, a buscar en medio un ambiente para la información que él necesitaba. Te comento esto haciendo un paréntesis. Cuando el Señor creó al ser humano, cuando pensó a Adán y a Eva, cuando pensó a la humanidad, el Señor lo pensó para que el ser humano fuese tricotomita, que fuese tripartita, que tuviese un cuerpo, un alma y un espíritu. Eso es la tricotomía del ser humano. El Señor nos diseñó al ser humano para que el espíritu fuese quien gobernara al alma y a su vez el alma gobernara al cuerpo. Cuando el ser humano cae en pecado, el
el ser humano se desconfigura y comienza a regirse de una forma diferente al plan de Dios. El alma rige a la carne y el espíritu queda relegado. De manera que cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestro ser se reubica, nuestro ser se regenera y se vuelve a reconfigurar. Es por medio del Espíritu Santo que el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano, vuelve a ser la parte que conecta a Dios con el hombre. Se restablece la comunicación perdida allá en el huerto del Edén, y entonces el espíritu puede sujetar al alma y el alma sujetar a la carne. Esta es la configuración adecuada que el Señor creó para el ser humano. Desde Adán, todos los seres humanos pecamos. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios sabe igualmente nuestra condición y nos ayuda. En el Salmo 103, en los versículos 13 y 14, el Señor nos habla cómo el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Tu cuerpo biológicamente no necesita a Dios para vivir, porque provino de la tierra y necesita los productos del suelo para mantenerse vivo. Estos son los alimentos que ingerimos. Pero más allá de esto, en tu corazón hay un espacio reservado, hay un espacio especial que solo puede ser llenado por Dios. Aunque en tu vida trates de llenarlo con placeres del mundo, aunque en tu vida trates de llenarlo con amores ficticios, con amistades, con deleites, con drogas, con alcohol, aunque tu vida la trates de llenar con dinero, con lujos, con fama, con reconocimiento ante la gente, con comodidades, ¿sabes, amigo, amiga? Esto solamente lo puede llenar Dios. Solo Dios puede hacerlo. Por eso la rebelión e indiferencia contra el Creador es un asunto muy serio. No hay nada que pueda llenar ese espacio en tu corazón. La vida se vuelve vacía sin Él. La vida no tiene un verdadero sentido sin Dios. Hoy en día, los valores de la sociedad se han visto degradados a tal manera que hoy en las calles podemos ver jovencitos, jovencitas delinquiendo. Jóvenes a una edad muy temprana, todavía en su adolescencia, 15, 16 años, andan en grupos delictivos, aterrorizando a la gente por la ausencia de Dios en ese hueco especial, en esa cámara especial que solamente está dedicada para Dios, que no se puede llenar con ningún placer, con nada material, con nada de este mundo, solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Pero resulta que desde hace muchos años alguien decidió sacar el tema Dios de las escuelas y lo sacaron, y en las escuelas ya no se habla del tema Dios. Alguien decidió que esta enseñanza, si no la daban los maestros, los padres de familia también la iban a evadir. Los padres de familia, muchos hoy en día no hablan los valores bíblicos a sus hijos. Muchos padres hoy en día dejan la educación de sus hijos en manos de los maestros y los maestros en manos de los padres. Y quienes resultan tratando de educar a los hijos son los amigos, los que conocen en la calle, los que ya están delinquiendo, los más adultos, los que se encuentran ya lejos de Dios. Y entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes comienzan a apartarse de Dios y no hay quien les hable, no hay quien les predique. Y tú y yo, amigo, amiga, si conocemos de alguien así, es nuestra obligación hablarle de Cristo, hablarle de la palabra de Dios, tratar de que ese hueco que no se puede llenar con nada más que con la presencia de Dios, sea lleno solamente a través de la presencia de Dios. Y esto lo podemos hacer hablándoles de la palabra de Dios, y si no, mínimo, hablándoles lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas. La vida sin Cristo, la vida sin Él se vuelve vacía. La vida no tiene un verdadero sentido. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer por el cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que el espíritu o los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos allá en los cielos. Aquí nuestro Señor y Salvador dice: gócense, porque estarán con Dios, porque siempre podrán experimentar un gozo mayor de la vida, porque podrán experimentar el poder de Dios en ustedes.
podrán experimentar la presencia de Dios con ustedes, podrán ver su rostro, su santidad. Fíjense que aún que los espíritus se sujetan, que es algo muy poderoso, no pueden llenar el espacio del corazón, ese espacio que está reservado en el corazón de cada uno de los seres humanos, ese espacio que solo puede llenarlo Dios, una recámara que solo está en el corazón del ser humano para Dios. Solo estar en comunión con Dios lo hace, solo alabar a Dios lo hace, solo orar con Él a solas lo hace, solo poder leer la palabra de Dios lo hace. Debemos entender el plan de la redención de Dios. El Dios que te diseñó, el Dios que me diseñó, el Dios que diseñó la humanidad para la vida eterna, aún desea tener contigo la comunión que Él originalmente quiso tener. Él siempre quiso ser Emmanuel. Desde el principio quería estar con el hombre en el jardín del Edén. Después, en la época de Moisés, Dios quería ser Emmanuel. Dios quería estar con el hombre. Por eso diseñó el tabernáculo de reunión, para ser Emmanuel, para ser Dios con los hombres, Dios entre los hombres. Llega nuestro Señor Jesucristo y Él fue llamado Emmanuel porque fue Dios con los hombres. Mientras Él estuvo aquí en la tierra y caminó las tierras santas, Él fue Emmanuel, Él fue Dios con los hombres. Se va el Señor Jesucristo y deja un paráclito, deja un consolador, deja el Espíritu Santo, y hoy en día Él es Emmanuel. Hoy es Dios con los hombres, es Dios entre los hombres. Dios envió a su Hijo al mundo para que arrancara la raíz podrida, para que de raíz arrancara el problema del pecado. Así la eternidad volvería a cada ser humano como Dios lo estableció. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús vino para sacarte de una vida centrada en los propios intereses, en los deseos personales, para conducirte a una vida centrada en Dios. Tú y yo tenemos que volvernos cristocéntricos. Nuestra vida debe girar alrededor de Él. Vino para redimirte, para liberar tu potencial conectado con tu espíritu, para darte poder con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. La palabra redime significa que el Señor nos compra. Él ha venido a redimirnos, a comprarnos, a acercarnos, a hacernos nuevamente suyos. Él nos salvó, Él pagó la deuda. Cuando Jesús te salvó del pecado y de la muerte, Él reavivó tu potencial. Ese potencial espiritual que Dios te dio, te otorgó. Él reconectó tu ser con la verdadera fuente de vida y de sabiduría, con Dios el Creador. Aunque Cristo te redimió de la muerte, tu cuerpo hoy todavía no ha sido completamente redimido. Aunque hoy podemos tener sanidad en su nombre, hoy aún en nuestros cuerpos se encuentra la corrupción. Nuestros cuerpos se encuentran corrompidos porque este cuerpo reacciona ante los placeres del mundo, y tenemos que apartarnos de todo esto. El Señor prometió, Él prometió que volverá para redimir también tu cuerpo. Amigo, amiga, hermanos en Cristo, pronto nuestros cuerpos serán redimidos. Hoy nuestra alma es la que está redimida en el nombre de Cristo Jesús. Por fe así lo declaramos, pero nuestros cuerpos pronto serán redimidos. Hoy aún todavía no. Hoy nuestros cuerpos todavía se enferman. Hoy nuestros cuerpos padecen de dolor. Y esta es la cruz que nos tocó vivir. Esta es la cruz que nos toca cargar y seguir al Señor. Por eso Él nos dice: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Nuestra cruz es nuestro cuerpo. Nuestra cruz es este cuerpo que todavía nos hace corruptibles. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos del 20 al 23: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51 y 52 nos dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dios tenía la intención de que tu cuerpo viviera para siempre y por siempre. Tu cuerpo, algún día no muy lejano, será glorificado. Serás transformado con un cuerpo incorruptible, a semejanza de ángeles, dice la palabra de Dios. Y aún con este cuerpo que se corrompe, tenemos que comprender que Dios quiere que comencemos a liberarnos. Dios quiere que comencemos a liberar nuestro potencial. Él quiere liberar nuestro potencial con el físico que se tiene el día de hoy, con las limitantes que hoy tenemos. Debemos comprender el sistema de Dios para
capturar sus bendiciones, la fe, la creencia. Dios te diseñó para ser una persona ilimitada. Él nos creó para ser una persona que viva en abundancia. Hoy tenemos que aprender el propósito de Dios. Hoy tenemos que aprender esos propósitos de Dios. Ya sabemos, comprendemos, entendemos a cabalidad que somos hijos de Dios, que somos hechos hijos de Dios con poder, porque el Espíritu Santo ha llegado y nos ha investido. Ahora, tenemos que entender cuál es nuestra función, cuál será nuestra función. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Nos habla del propósito del Hijo de Dios aquí en la tierra. En el libro de Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios piensa en términos de potencial, de poder, de las cosas que aún no han sido manifestadas. Él ya las ve. Si has logrado algo, disfrútalo, aprécialo. Pero no te obsesiones con obtener algo. No te obsesiones tanto que te impida avanzar hacia lo que puedes seguir logrando con Dios. En el libro de Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba satisfecho con lo que él había alcanzado, y gran parte del acervo cultural que tenemos en el Nuevo Testamento hoy es palabra que Dios le reveló a nuestro hermano Pablo. Pero Pablo no se encontraba satisfecho con lo que él ya había alcanzado. Él estaba en búsqueda de cómo avanzar más. Dios ve en ti lo que los demás no logran apreciar. Él está esperando que tu potencial sea liberado. Él ya otorgó el poder. Él ya te otorgó al Espíritu Santo. El poder yace en ti. Tú y yo hoy en día solamente tenemos que creer. Por ello, uno debe de creer que posee lo que Dios dice que posee. Tú debes de darte cuenta que tienes eso que Dios dice que tú tienes. ¿Qué es lo que Dios dice que tienes? ¿Qué es lo que dice Dios que posees? ¿Qué es lo que Dios dice que tú eres? ¿Y qué puede hacer lo que Dios dice que uno puede hacer? Eso es fe. Debes liberar la fe que tú tienes. Debes liberar la fe que Él, nuestro Yahshua HaMashiach, te ha dado. Porque sabrás que existe fe natural, fe sobrenatural y la fe que viene como don. Tú y yo podemos responder por nuestra fe natural y por nuestra fe sobrenatural. No podemos responder por la fe que aún no nos es dada. No podemos responder por la fe que proviene de como don. De manera que tenemos que tener fe natural y sobrenatural. Y tenemos que aguardar. Debemos liberar la fe sobrenatural que Él nos dará, la fe que viene como don. En el libro en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos habla acerca de la fe, mediante la cual, si no la tuviéramos, no podemos agradar a Dios. Dice así a la letra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú y yo tenemos que creer que existe un Dios, que hay Dios, pero también tenemos que entender que Él galardona a todos los que creemos que Él existe. Pregunta: ¿por qué te tomas un agua, una soda de dieta o light y confías que Él te va a ayudar a conservar tu figura? ¿Por qué, si tú sabes que el azúcar es dañina el día de hoy, por qué la consumes y te refugias a que Dios te va a sanar milagrosamente de diabetes? ¿Por qué te obsesionas en lastimar tu cuerpo y después clamas al Señor para que te sane? Es lastimoso, pero el ser humano es lo que come. El ser humano es lo que ingiere. Y muchas veces andamos obligando a Dios que venga en rescate de nuestros cuerpos cuando nosotros no estamos cuidando nuestros cuerpos. Muchos de nosotros no apreciamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros no apreciamos la forma en la que Dios opera en cada uno de nosotros. Estamos acostumbrados a vivir por lo que podemos ver, oír y tocar, o por lo que queremos hacer también.
¿Qué se nos hace difícil hoy en este mover en el que estamos dentro del reino de la fe? ¿Qué es lo que se nos hace difícil? Hebreos 11:11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, si tú y yo tenemos fe en que Dios va a sanar nuestras enfermedades, ¿por qué entonces seguimos dañando nuestros cuerpos? Tenemos que apartarnos de todo lo que nos hace daño. Hemos sido diseñados para resplandecer en medio de las tinieblas, eso no te quede duda. Hemos sido diseñados para brillar en la oscuridad. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que caminemos sabiendo nuestra función. ¿Cuál es nuestra función aquí en la tierra? Conociendo el propósito por el cual fuimos creados. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Amigos, hermanos, Dios es paciente, misericordioso y amoroso, pero pídele a sus hijos que le busquen con corazones limpios, dispuestos a caminar con integridad. Cuando es así, el Señor asegura que sus bendiciones serán derramadas en forma abundante, porque Él es amor y desea para sus amados hijos lo mejor. Amigo, amiga, hasta aquí el día de hoy con nuestra enseñanza. Continuaremos hablando de esto en nuestra próxima entrega para cerrar con esta serie de la que estamos hablando. Yo solo quiero decirte o preguntarte, amigo, amiga, si tú has estado el día de hoy hasta aquí con nosotros y reconoces que necesitas de Dios, reconoces que necesitas de la ayuda de Dios para seguir adelante, reconoces que necesitas de Dios para que nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, te pueda sanar físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y eso solamente tienes que hacerlo repitiendo una oración sencilla. Habla con el Padre, dile que te perdone por tus faltas, por tu falta de fe, por tus pecados. Dile que anote tu nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Dile que te arrepientes de ser un pecador. Hazlo con tus propias palabras. Si no lo puedes hacer en este momento, toma nota de lo único que necesitas y haz una oración a solas, en intimidad con el Señor. Yo te digo en este momento, amigo, amiga, entrégale tu camino al Señor. Confía en Él. Y el resto Él lo hará. Dile al Señor que crees en sus promesas. Dile que crees en su palabra, que crees en la Biblia, que crees que es su palabra. Y refúgiate en esa promesa que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré, diciendo el Señor en primera persona. Lo encuentras en el libro de Mateo 11:29. Solo dile al Señor que crees en Él, que crees en su ayuda. Dile que le aceptas como tu Señor y como tu Salvador. Si ya lo habías hecho, pero te habías alejado por un instante, por un tiempo del Señor, reconcíliate con Él, ponte a cuentas con Él. Que no llegue tu cabeza sobre la almohada sin antes ponerte a cuentas con Dios y con todos a los que les debes o todos los que te deben. Todo aquel que hace falta dar un perdón o pedir un perdón, hazlo en esta ocasión. Yo te dejo recordándote que Cristo prometió regresar por su iglesia. ¿Y qué ese día puede ser hoy? Hermanos, amigos, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estamos preparados? Si no, es tiempo para hacerlo, es tiempo de recapacitar y hacerlo. Síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en las páginas de Bendición Radio, en La Voz de los Milagros y también en Corban Radio. También síguenos en YouTube, en nuestro canal de YouTube Corban Radio. Suscríbete allí, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones. Cuando haces esto, amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, nos ayudas a trabajar en equipo. Trabajamos en equipo, tú y yo, tú y esta estación de radio. Trabajamos en equipo para expandir el reino de Dios, para llegar a más personas. Trabajemos juntos, realzando los valores de la palabra de Dios. Te lo agradece quien habla en esta ocasión tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien como siempre al despedirse en este momento te dice: amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Y antes de despedirnos, ponemos nuevamente la información acerca de la Academia Ministerial de Música y de nuestra Universidad Teológica. Podrás tener informes a los teléfonos 664-136-0468. Si deseas contribuir con nuestro ministerio, igual informes al 664-136-0468. Amigos, amigas, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Me despido no sin antes decirte que tendré en oración a nuestro hermano Luis Durán,
a nuestra hermana Mari Pérez Escobar, a su hijo Daniel Sánchez, y a usted, mi hermana, por fortaleza para que el Señor le ayude a resistir todo lo que usted se encuentra viviendo en este momento. Yo me despido no sin antes bendecirte como la Biblia me enseña a hacerlo. Yo le pido a Jehová Dios que te guarde y te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que cuide tu entrada, tu salida, y que haga resplandecer tu rostro para que otros, al ver tu rostro, al ver tus ojos, puedan ver a Cristo reflejado, y que le pido al Señor que deposite en ti de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente Cristo te puede dar. Amigos, los invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Te recuerdo que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Los lunes y los miércoles, lunes y miércoles en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.